y el fallo Colegio de Abogados, entendemos que de conformidad con el artículo 115 del reglamento, hay motivos fundados para el enjuiciamiento, debiendo proceder a elevar al plenario de esta honorable Cámara de Diputados para que resuelvan su aprobación o rechazo. Voy a efectuar una breve reseña del informe que se incorpora al dictamen, al cual me remito y suscribimos en un todo, por ser suficientemente explicativo del marco constitucional que habilita este proceso, de los cargos imputados, del desarrollo de la investigación, de las pruebas, de los descargos y de las conclusiones. Pero previamente quiero subrayar lo siguiente. Durante el desarrollo de esta investigación se ha procedido en un todo de acuerdo con los preceptos constitucionales, legales y reglamentarios vigentes. Reitero, lejos de algún tipo de persecución, acá hubo un procedimiento constitucional que fue absolutamente transparente y respetó hasta concluida la etapa sumarial el debido proceso y las garantías constitucionales. En este caso, la causal atribuida es el mal desempeño. No estamos en presencia de un juicio penal. Por eso, el propio artículo 110 de la Constitución Nacional dice que los jueces conservan su empleo solo en el caso de que dure su buena conducta. La causal mencionada, Consejo de la Magistratura, reúne los distintos pedidos de juicio político con idéntico objeto, a saber, pedido de juicio político de expediente 6905D del 2022, 0025 del 2022, 0054 del 2023, en los cuales se solicita el juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosati, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz, por haber dictado el fallo Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, fallo 344-3636 y fallo 345-198, en el cual se declaró la inconstitucionalidad de la ley del Consejo de la Magistratura, ley 26.080 y ley 26.855, con sus modificaciones introducidas en el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Risso. Y se restituyó la vigencia de la ley 24.937, derogada 15 años antes por el Congreso de la Nación, extralimitándose y utilizando facultades propias del Poder Legislativo, violando el principio de la división de poderes previsto en la Constitución Nacional. Como consecuencia de ella, Horacio Rosati asumió la presidencia del Consejo de la Magistratura, generando un claro conflicto de intereses y violando la ley 25.188, ley de ética en el ejercicio de la función pública. Además, la Corte le exigió al Congreso de la Nación que dicte una nueva ley en el exiguo plazo de 120 días, arrogándose de manera arbitraria facultades que no le son propias y por lo tanto lesionando el principio republicano de gobierno. Por otro lado, el dictamen establece que la Corte habría manipulado la conformación del Consejo de la Magistratura a través de fallos y acordadas. En conclusión, la Corte avanzó indebidamente sobre las facultades del Poder Legislativo de la Nación. Se desarrollaron 10 audiencias testimoniales en los días 23 de febrero, 7, 14 y 21 de marzo, 11 y 25 de abril, 9 de mayo y 1 y 29 de agosto, 21 de septiembre y 3 de octubre, donde declararon 16 testigos. En este caso, los jueces acusados por mal desempeño son Horacio Daniel Rosati, Carlos Fernando Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda. Durante el desarrollo de esta investigación se logró establecer, a través de distintos testimonios, cómo se habría manipulado la conformación del Consejo de la Magistratura para no solo quedar en manos del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sino que además el mismo quedara conformado con integrantes afines a la oposición. En ese sentido toma relevancia el testimonio del doctor Jorge Risso, expresidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, respecto al consenso de un proyecto de ley presentado por el gobierno de Mauricio Macri en el año 2017. Risso expresó ante la Comisión de Juicio Político, a mitad del gobierno
de Macri me llaman de la Corte para decirme que están preocupados porque debía resolver el fallo Colegio de Abogados de la calle Montevideo. Y me consultaron si había alguna posibilidad de que la política dictara una ley. Y a mí, sigo citando al propio Rizzo, y a mí que me gustan las causas imposibles, siempre me meto en lo que no puedo hacer e intento hacerlo igual. Lo llamé al ministro Garabano y le pregunto: mirá, Germán, tengo esto, ¿ustedes tienen intereses? Sí, tenemos intereses, me responde Garabano. Muy bien, entonces le digo, yo tengo un proyecto, ¿querés que lo llevemos? Sí, tráelo que lo vemos. Entonces vamos a una reunión, estaban el diputado Pablo Tonelli, Garabano, Juan Bautista Maíquez, que era el representante del Poder Ejecutivo Nacional en el Consejo, y el doctor Lipera, que seguramente era por el Colegio de la Ciudad, el Colegio de Montevideo. En definitiva, no solo era el gobierno de Cambiemos quien deseaba sancionar una ley del Consejo de la Magistratura, sino la misma Corte Suprema de Justicia. Respecto a ello, y ante la pregunta si el año 2017 la Corte no tenía intención de sacar el fallo, Jorge Rizzo responde con contundencia: no, no era que no tenía intención, no creía que una cuestión política debía ser resuelta por la Corte, criterio que yo acompaño, declaró Rizzo. Sostuvo también Jorge Rizzo que en el proyecto original que redactó la Corte Suprema de Justicia integraba la composición del Consejo de la Magistratura. Sin embargo, un secretario de la Corte se comunicó con él y le comentó: la Corte no quiere estar. Y luego comentó que el doctor Fay, creo que todos saben que fui su abogado, y sigue diciendo Rizzo, tampoco quería que esté la Corte, porque decía que la Corte se convertía en una suerte de hegemonía sobre el Consejo. Entonces les conté a Tonelli y a todos los que participamos que la Corte Suprema de Justicia no quería estar. Agarramos la goma de borrar y lo sacamos. Vuelvo a repetir, dice Jorge Rizzo, cuando comentó que la Corte Suprema no quería estar dentro del Consejo de la Magistratura, agarramos la goma de borrar y la sacamos. Esta declaración testimonial confirma, sin más, que no se trataba de un asunto de puro derecho. No se trataba de un análisis constitucional, no se trataba de un equilibrio estamental del Consejo de la Magistratura o de un cuestionamiento de las normas. Esta causa siempre fue y será política. Sin embargo, el testigo Rizzo declaró: salgo y un operador judicial me dice: el proyecto no sale porque a nosotros no nos sirve este dibujo. Y entonces, a lo cual yo contesté: ¿y para qué me hacen trabajar? Del mismo modo, se le suma a esta testimonial que el 11 de diciembre del 2017, el Poder Ejecutivo, cuando habían asumido los nuevos senadores y diputados del oficialismo, el gobierno de Mauricio Macri, con Germán Garabano como ministro de Justicia, presentó un proyecto de ley. El proyecto consideraba una composición, fíjense, el proyecto presentado por Garabano presentó un proyecto que consideraba una composición del Consejo de la Magistratura de 16 miembros, 4 jueces, 4 abogados, 6 legisladores, 1 académico y un representante del Poder Ejecutivo. Es decir, agregaba 2 representantes de la abogacía y 1 de los jueces a la ley 26.080. Pero no incluía a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El proyecto de Mauricio Macri y Germán Garabano no incluía. Pero el proyecto ese no tuvo dictamen. Con ese proyecto la balanza estaba bastante inclinada en cuanto al principio de igualdad, de equidad, de imparcialidad en la justicia. Con este simple acto, la presentación de un proyecto de ley por parte del exministro Garabano, se le dio plazo y se suspendieron todos los términos. Todos los términos. Pero esto cambió en el año 2021.
ante la presentación de un proyecto de ley por parte del gobierno de Alberto Fernández, solo se le concedieron 10 días. Lo llamativo es que el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo del año 2017 es idéntico al presentado en el año 2021. O sea, el de Garabano es igual al que presentó Alberto Fernández en lo que hace a la proporcionalidad de los estamentos que son objeto de esta causa judicial. Los ministros de la Corte, Rosati, Rosenkrantz y Maqueda, en el año 2021, no le dieron tiempo al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo para tratar el proyecto de ley que había sido presentado el 6 de diciembre del 2021, sino que contrariamente a ello, en 10 días, el 16 de diciembre del 2021 emitieron el fallo Colegio de Abogados, o sea, 10 días después de que habían presentado el proyecto de Consejo de la Magistratura, el Poder Ejecutivo de Alberto Fernández. Es decir, una distinta vara según la afinidad política. Luego de la investigación se comprobó que se trató de tiempos políticos. Debe considerarse que el Poder Ejecutivo Nacional, en el año 2021, solicitó a la Corte una audiencia para que evalúe esperarla a la sanción de una nueva ley, lo que no sucedió debido a que fue rechazado el pedido por la Corte. De esto dan cuenta varias noticias periodísticas que obran como prueba. A un gobierno se le consiguieron todos los plazos y al otro ni siquiera una audiencia. A partir de septiembre del 2021 cambió el tiempo de la Corte Suprema de Justicia. Fíjense, el 12 de septiembre del 2021, luego de los resultados de las primarias, el panorama político cambió completamente. El Frente de Todos perdía su mayoría en el Congreso de la Nación de repetirse estos resultados en las generales, tal como sucedió. Así entonces, el 23 de septiembre de ese año, 11 días después de la realización de las PASO, los ministros Horacio Rosati y Carlos Rosenkrantz fueron elegidos presidente y vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mediante una acordada 18 del 2021. Mediante la acordada 18 del 21 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el doctor Horacio Rosati fue elegido presidente de la Corte a partir del 1 de octubre del 2021 hasta el 30 de septiembre del 2024. Dicha acordada fue firmada en acuerdo extraordinario realizado de manera virtual, convocado por el entonces presidente Carlos Rosenkrantz, del cual no participaron, por diferentes motivos, el doctor Ricardo Lorenzetti y la doctora Elena Hayton. La doctora Hayton solicitó a sus pares suspender la convocatoria porque estaba ausente del país Ricardo Lorenzetti, lo cual fue rechazado por el entonces presidente del tribunal, Carlos Rosenkrantz. Luego se dejó constancia que la doctora Hayton de Nolasco no participó de la reunión virtual y da origen a la acordada citada por que finalmente entre los cortesanos Rosati, Rosenkrantz y Maqueda cristalizaron la votación de las nuevas autoridades de la Corte Suprema, lo cual solo fue posible por la decisión adoptada por los doctores Rosati y Rosenkrantz de votarse a sí mismos, a fin de conformar el número de 3 votos que son los necesarios para sustanciar la mayoría. Al respecto, es de considerar la opinión que vertió el doctor Ricardo Lorenzetti, quien en fecha 28 de septiembre del 2021 expresó: yo nunca me hubiera votado a mí mismo por más que fuéramos 3. El magistrado de la Corte Suprema volvió a cuestionar la designación de Horacio Rosati al frente del máximo tribunal y, si bien negó haber pedido la nulidad, dijo: para mí votarme a mí mismo es algo que no lo haría porque no lo comparto. El doctor Rosati se autovotó presidente de la Corte cuando elementales reglas de ética se lo impedían. Por lo tanto, este incumple la ley 25.188 de ética en el ejercicio de la función pública y el artículo 17, inciso 2 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación sobre causales de recusación. El autovoto tiene un antecedente parlamentario. Fíjense que fue el pedido de juicio político firmado por la diputada Elisa Carrió contra
Molineux O'Connor y Julio Nazareno, que también incurrieron en la falta de ética de haberse elegido ellos mismos para los cargos de presidente y vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Si no se hubieran autovotado Nazareno y Molineux, no hubieran podido ganar esa elección, lo que generó de parte de la opinión pública en aquel momento un gran rechazo. Ahora sí parecía ser que estaba el presidente indicado en la Corte para poder presidir el Consejo de la Magistratura. El ministro Rosati asumió irregularmente la presidencia de la Corte Suprema e inmediatamente puso a su colaborador Sayese a trabajar en el voto colegio de abogados, tal como lo afirmó este último en esta comisión el 3 de octubre del 2023. Es decir, no era lo mismo que este fallo se emitiera cuando el ministro Lorenzetti era presidente del Alto Tribunal que si lo era el presidente, el cortesano Rosati. Es por ello que la temporalidad analizada es fundamental para comprender que luego de que asumiera la presidencia de la Corte Suprema de Justicia el doctor Rosati en septiembre del 2021, empezaran a difundirse notas periodísticas anunciando que el fallo del Colegio de Abogados estaba por salir. Si había un interés comprometido, el juez debía excusarse de participar. El interés comprometido era explícito y alevoso. Rosati, en su calidad de presidente de la Corte, iba a votar una sentencia judicial que lo beneficiaba directamente a él. La consecuencia directa de la resolución lo ponía en el lugar de presidente del Consejo de la Magistratura. Ahora, vamos a analizar el fallo Colegio de Abogados. En este punto, se analiza el fallo Colegio en los aspectos sustanciales que determinan con firmeza el claro desvío de poder que emana de su considerando y de la disposición final. A. Plazo de 120 días otorgado al Poder Legislativo para dictar una nueva ley del Consejo de la Magistratura. Los denunciados ministros de la Corte le otorgaron un plazo de 120 días al Consejo de la Magistratura para adecuarse a la ley 24.937 y tácitamente presionaron al Congreso de la Nación para que en ese tiempo dictara una nueva ley. La Corte Suprema tardó aproximadamente 4 años en resolver la causa Colegio de Abogados. Y sin embargo, pese a haberse tomado ese extenso plazo, una vez resuelto el fallo, concede tan solo 120 días al Congreso de la Nación para tratar un proyecto de ley habiendo ya concluido el periodo parlamentario. 30 de noviembre. Aspecto que no puede ser alegado como desconocido por los cortesanos. Reviviscencia de una ley que se encontraba derogada, exceso de jurisdicción. Otro punto a analizar en la sentencia se relaciona con haber declarado la validez de una norma derogada, la ley 24.937. Esta ley 24.937, que el fallo coloca nuevamente en vigencia, fue derogada mediante la sanción de la ley 26.080 sancionada el 22 de febrero del 2006. Del propio análisis jurídico de lo resuelto en el fallo Colegio de Abogados puede advertirse la falta de aplicación del derecho vigente, fundamentalmente de la Constitución Nacional. La división de poderes es pilar fundamental de nuestro sistema republicano, por lo que los poderes ejecutivo, legislativo, judicial asumen funciones específicas que procuran equilibrar los posibles conflictos que pueden surgir a lo largo del tiempo entre ellos a partir de mecanismos de controles cruzados, garantizando siempre en última instancia que se respete la soberanía popular en un marco de garantía de los derechos humanos y la plena vigencia de la Constitución Nacional. Los firmantes del fallo en cuestión asumieron una función atribuida por la Constitución a los representantes del pueblo, como somos los legisladores. Conforme al diseño constitucional, somos los únicos con facultades de sancionar y derogar leyes. Dentro de este régimen, que separación de funciones y competencias, resulta central una regla de oro que atraviesa todo el sistema. El que hace la norma no es quien la aplica. Este caso, al resucitar la norma derogada hace 15 años, podemos decir que han sancionado una nueva norma, función legiferante del Congreso, y la han aplicado en su propio beneficio. Al respecto, es oportuno considerar lo indicado por el ministro Lorenzetti en su voto en disidencia de dicho fallo.
La sentencia en recurso que declara la inconstitucionalidad de la ley 26.080 se refiere a la sentencia de la Cámara Contencioso Administrativa, debe ser revocada en cuanto restituye la vigencia de la ley 24.937. La parte actora no pidió la restitución de la vigencia de la ley anterior, lo cual constituye per se un exceso de jurisdicción. Por otra parte, el fiscal de Cámara cuestionó en este recurso la decisión de restituir una ley derogada violando la división de poderes y las facultades del Congreso. La ley 26.080 dispone que sustituye el artículo 2 de la ley 24.937, lo que significa que la deroga. Una ley derogada no puede ser restituida en su vigencia y es lo que enseña en los primeros cursos de la Facultad de Derecho con cita de Kelsen. Una norma cuya vigencia ya fue cancelada por otra norma derogatoria solo puede ser vuelta a su vigencia por medio de una norma que tiene el mismo contenido que la derogada. Kelsen, Teoría General de las Normas. ¿Cómo puede apreciarse? La falta de idoneidad técnica en la correcta aplicación del derecho es acto ostensible. Por otro lado, la Corte Suprema recae en exceso de jurisdicción cuando declaró inaplicable el artículo 6 de la ley 26.080 y el inciso 3 del artículo 7. Estos dos artículos fueron incorporados a partir de la sanción de la ley 26.080 en el año 2006 y establecen que el presidente del Consejo de la Magistratura sea elegido por la mayoría absoluta de sus miembros con un mandato de un año. De esta manera, en el año 2006, la Corte Suprema no solo dejó de integrar el Consejo de la Magistratura, sino que dejó de presidirlo, como establecía la ley 24.937. La Corte Suprema declaró inaplicables estos artículos sin ningún tipo de fundamento. Se desconoció el dictamen del procurador doctor Eduardo Casal. El 24 de mayo del 2018, el procurador Casal emitió un dictamen en la causa Colegio y allí el procurador consideró que era erróneo cuestionar la citada ley sobre la base de considerar que todos los consejeros legisladores más el representante del Poder Ejecutivo conforman un solo bloque, que actuaría en forma conjunta y en una misma dirección, cuando lo cierto es que la única identidad común de los primeros es su condición de legisladores, ya que pertenecen a los distintos partidos políticos, mayoría, minoría, a lo que se suma el representante del Poder Ejecutivo que puede o no identificarse con alguno de ellos. Además, consideró Casal que no se ha aportado ninguna prueba en la causa de esa supuesta unidad de acción del estamento político. Nosotros lo sabemos. Por lo tanto, consideró que en el acierto, error, o el mérito o la conveniencia de las soluciones legislativas no son puntos sobre los que el Poder Judicial deba pronunciarse, porque no se puede ejercer el control político a través de un proceso judicial, así como en la declaración de inconstitucionalidad de una ley, acto de suma gravedad institucional, requiere que la repugnancia de una norma con la cláusula constitucional sea manifiesta, clara e indudable, extremos que no concurren en lo que estamos examinando. Falta de caso judicial por ausencia de legitimación activa del colegio. En el fallo Colegio de Abogados, la Corte Suprema no analiza la legitimación activa del Colegio de Abogados, es decir, la capacidad para actuar como parte demandante de un proceso judicial. Haber omitido dar intervención a la Secretaría número 4, contencioso administrativa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, especializada en la materia. Análisis de los acontecimientos posteriores al fallo Colegio. Las consecuencias que acarreó el fallo Colegio fueron resoluciones acordadas, fallos vinculados o aclaratorios del fallo Colegio, todos ellos entendiéndose como ejecutorios de la sentencia. A continuación se detalla uno, el fallo aclaratorio de la Corte en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, y otro, el proceso sobre conocimiento del 18 de abril del 2022. De acuerdo a lo que surge del expediente, el fallo se dicta en virtud de los recursos extraordinarios por salto de instancia interpuestos por los doctores Guillermo Ernesto Sagués, por derecho propio y en tutela de bienes colectivos, y por Mario Negri, Humberto Schiavone, Roxana Nair Claudia Reyes y Francisco Manuel Monti, por derecho propio y en su condición de legisladores nacionales. El Tribunal de Origen
de la causa es el juzgado número 2 de Paraná, el juzgado federal número 2 de Paraná de Entre Ríos, a cargo del juez Alonso. 2. Fallo del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires por avocación en auto Casareto Marcelo Pablo, contra Cámara de Diputados Nacionales y otros sobre amparo de ley, del 18 de abril del 2022. En fecha, el 18 de abril del 2022, los magistrados Rosati, Rosencrantz y Maqueda suscriben el fallo Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires sobre avocación en autos Casareto, Marcelo, contra Cámara de Diputados Nacionales y otros. En este fallo, violatoria del debido proceso, la Corte se pronuncia sobre una sentencia de primera instancia que tramitó una medida cautelar al amparo presentado por el diputado Casareto. El fallo de la Justicia de Entre Ríos dispuso que se escuchara al Poder Legislativo a través del informe del artículo 4 de la Ley 26854. En 15 años tardó la Corte Suprema de Justicia en hacer control de constitucionalidad de una norma sancionada en el año 2006. La doctrina de autores y la judicial coinciden en que el vicio constitucional debe ser manifiesto en una ley para poder declarar su inconstitucionalidad. En el Consejo Consultivo para la Reforma de la Justicia, Carlos Arrañán y Gustavo Ferreira propusieron acaso el verdadero equilibrio. 4 académicos, 4 abogados, 4 legisladores y 4 jueces, sin la posibilidad de que un juez de la Corte fuese presidente natural del Consejo. 15 años para descubrir un vicio. Es claro que no es manifiesto. Y si no es manifiesto, no es inconstitucional. Este obrar también constituye mal desempeño. No contentos con esto, desentierran una ley derogada por el Congreso de la Nación. Ninguna corte del mundo resucitó una ley derogada por un parlamento. Hans Kelsen, maestro de todos los abogados del mundo, autor de La pirámide del derecho, dice que la derogación equivale en biología a la muerte de un ser viviente. Es decir, que ley derogada, ley muerta. ¿Qué hizo la Corte Suprema de Justicia? Violó la Constitución Nacional con la mayoría de 3 jueces y se atribuyó funciones legislativas para resucitar una ley. 3 miembros, entre los cuales estaba el presidente de la Corte, dieron verdaderamente un golpe de Estado a quien presidía en ese momento y tenía todavía 6 meses más de mandato. Ricardo Lorenzetti, para votarse presidente de la Corte y con eso resucitar una ley y erigirse en presidente del Consejo de la Magistratura. Por todo lo expuesto dictaminamos que hubo mal desempeño de los cortesanos en resucitar una ley derogada cuyo único objeto era que Horacio Rosati se hiciera presidente del Consejo de la Magistratura. Los cortesanos acusados legislaron violando las atribuciones del Congreso al resucitar una ley, consagrando un antecedente de extrema gravedad institucional como nunca lo hizo ningún superior tribunal de justicia en el mundo. Hubo mal desempeño cuando declaran inconstitucional una norma legítima 15 años después. Hubo mal desempeño porque se viola la competencia del Senado y la Corte entra a decidir cómo se han de integrar los bloques políticos. La Argentina cumple 40 años de democracia constitucional dentro de muy pocos días. La democracia constitucional es un logro de toda la ciudadanía. La democracia representativa es un método para la construcción y desarrollo de la paz. Sin ciudadanía no hay derechos y sin constitución no hay democracia. La democracia constitucional no puede autodestruirse cuando, por ejemplo, un poder, en este caso los jueces de la Corte Suprema de Justicia, abusando de su autoridad, se atribuyen funciones que carecen. Precisamente en 1994, al reformar la Constitución, hemos introducido la democracia para siempre en nuestro orden libre y fundamental. Los jueces de la Corte Suprema de Justicia en esta causa violaron conscientemente la orientación política democrática del Estado argentino consagrado en el artículo 36. Violaron conscientemente la división de funciones y competencias entre los poderes federales constituidos y consagrados en los artículos 1, 44, 99 y concordantes. Violaron conscientemente las atribuciones de este Congreso estipulados en el artículo 75
en el caso en conexión con el artículo 114. Violaron conscientemente las competencias de la Corte redactadas en los artículos 116 y 117 porque abusaron de sus poderes fácticos y más allá del derecho positivo. Uno de los jueces acusados dijo en su descargo acerca de que efectivamente revivió una norma derogada. 2 veces lo afirma. ¿Qué es? ¿El dueño de la Constitución? El Pacto Federal de la Argentina, dispuesto desde hace 170 años en el artículo 1, también fue violado. Y fue violada también el principio de constitucionalidad, una pieza preciosa contenida en el artículo 19, que atribuye para siempre las limitadas capacidades de los órganos constituidos. En fin, también arremeten contra la propia gradación de todo el derecho argentino que, como he señalado antes, se encuentra escrito para siempre en el artículo 31. En suma, se trata de una violación serial de la democracia, de la división del poder, las competencias de los funcionarios, las atribuciones del Congreso, de las tareas de la Corte, del federalismo, del principio de legalidad y de la supremacía de la ley fundamental. Señores diputados, se trata sin duda de un manual de la sinrazón de la Constitución. No tiene atenuantes porque se trata de una herida abierta en el derecho argentino. Y como dijo en su voto quien fuera un gran ministro de la Corte Suprema de Justicia, Enrique Petracchi, en la causa Arenzón, en mayo de 1984, nadie es más alto que la Constitución en la Argentina. Gracias.